Estamos ya con el viceministro de Gestión Gubernamental, don Israel Alanoca, que ha llegado recién nomás de Europa. Nos va a contar enseguida cómo ha estado toda la movilización para ver lo de la Corte Penal Internacional. Pero bienvenido antes que nada, viceministro. ¿Cómo está? Bien, gracias, estimada Miriam. Un gusto saludarla y también estar en su programa. Y también un saludo por su intermedio a todos los que nos están viendo. Bueno, este informe que ha sacado Human Rights Watch con relación a cómo se están comportando acá en Bolivia sobre los partidarios de Evo Morales y el mismo Evo Morales, sabemos que ha sido rechazado por el gobierno, viceministro. Mire, quiero puntualizar este tema porque aparentemente se ha entendido así, pero hemos dado lectura a este informe de 53 páginas y bueno, para empezar, querida Miriam, lo que nosotros hemos visto es que se hace un análisis primeramente de los 14 años de gobierno del movimiento al socialismo y específicamente ya desde los últimos momentos antes de su renuncia, ¿no? Desde noviembre, ¿no? En este informe se detalla, ¿no?, que ha existido injerencia política en el sistema judicial de Bolivia. Por otro lado, se habla, ¿no?, que el Tribunal Constitucional, es decir, en el Tribunal también Constitucional ha habido injerencia, ¿no?, posterior al referéndum 2016, cuando el pueblo boliviano le dijo no al señor Morales, y posteriormente a eso el Tribunal Constitucional saca una sentencia constitucional contraria a la Constitución, contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, existe este informe relativo a Evo Morales, ¿no? Pero lo que se ha rechazado, querida Miriam, es el tema en el que se habla, ¿no?, de que el actual gobierno también tendría de alguna manera una persecución política, ¿no?, y se está utilizando al órgano judicial para estos fines, ¿no? Eso es lo que el ministro Yerko Núñez ha rechazado el día de hoy. Es decir, es un contrasentido, estimada Miriam, que puedan decir esta afirmación. Toda vez que hay que recordar que los actuales magistrados, tanto del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, todas estas autoridades han sido preseleccionadas por el movimiento al socialismo. En otras palabras, hemos heredado este sistema judicial del movimiento al socialismo. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, Miriam, ha sido designado ya directamente por el movimiento al socialismo. Es decir, no se puede hablar en este momento de que el órgano ejecutivo, este gobierno en este momento de transición, estaría pues teniendo injerencia para perseguir políticamente al señor Evo Morales y a las otras personas como sus ministros, etcétera, ¿no? Para nada. Y eso es lo que se ha rechazado, específicamente esa parte. No así todo el documento, porque todo el documento se habla de la injerencia que ha tenido el movimiento socialismo en el órgano judicial. Claro, ahora, pero ¿qué dice también concretamente este documento con relación a que estos cargos de terrorismo estarían siendo catalogados en forma desproporcional? ¿No es cierto? Habla incluso del audio en el que estaría el presidente o el expresidente Evo Morales con Faustino Yugra, ¿se acuerda? Así es, pero bueno, mire, solamente un boliviano que ha vivido en el territorio boliviano durante esa convulsión que ha traído el señor Morales va a poder entender la magnitud de lo que el señor Morales ha afirmado, la convulsión que ha realizado y lo que dijo textualmente, ¿no?, que hay que cercar las ciudades, que no se permita que ingresen alimentos a las ciudades. Por favor, el señor Morales era presidente, estaba saliendo de ser presidente de un país donde el pueblo boliviano pues era aquel mandante de este señor, y que él diga que no se introduzca alimentos al país, no que se cerque ciudades y que se convulsione, y los últimos hechos de bloqueo de oxígeno donde han muerto más de 40 personas. Es decir, uno no puede pues pensar que esto haya salido así por así, y estos delitos por los cuales se denuncia ante el señor Morales, bueno, pues tiene ese sustento, esa argumentación, y será la autoridad pertinente quien evalúe, quien investigue, quien analice exhaustivamente todos los extremos
la denuncia, ¿no? Nosotros hemos cumplido con denunciar, porque un deber de la Constitución, que menciona la Constitución, es que cualquier funcionario público que tenga conocimiento de un supuesto hecho irregular a la ley y a la Constitución debe denunciarlo. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es denunciar todos estos extremos ante el Ministerio Público, pese a que el Ministerio Público también esté copado por el movimiento socialismo. Pero quienes tienen que ahora emitir una resolución, quienes tienen que emitir una sentencia, no ya sea en favor o contra del señor Morales, es pues el órgano judicial juntamente con la Fiscalía General del Estado. Y nosotros no tenemos injerencia en estas instituciones. Bueno, concretamente dice que el gobierno está persiguiendo a los seguidores de Evo Morales. ¿Cuál es el caso de Leonardo Loza, por ejemplo? Para nada. Persecución no es realizar una denuncia penal. Es decir, como ya le decía, el artículo 8 de la Constitución es claro cuando menciona que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho debe denunciarlo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es denunciar, ¿no?, ante las autoridades competentes estos hechos, ¿no?, ya sea de corrupción, ya sea de terrorismo, sedición, etcétera, se ha denunciado. Y como le digo, ¿no?, nosotros rechazamos categóricamente que se diga que nosotros estamos persiguiendo a estos señores, no utilizando la justicia cuando esta justicia pues está en manos aún del movimiento socialismo. Es más, lo que yo me atrevo a decir es que en este tiempo hay independencia y separación de poderes, ¿no? Porque el órgano ejecutivo no tiene injerencia y no debe tener injerencia en estos órganos del Estado como lo tuvo el gobierno del movimiento socialista. ¿Qué pasa con la Corte Penal Internacional? Ya hablando concretamente de la denuncia que ustedes han interpuesto en La Haya. Bueno, el día viernes pasado hemos interpuesto esta denuncia ante la Corte Penal Internacional por el delito de lesa humanidad en contra del señor Evo Morales, Juan Carlos Guarachi, en base al artículo 7 numeral. Aquí tengo en mis manos este artículo que es del Estatuto de Roma, donde menciona y define a los crímenes de lesa humanidad, no por actos inhumanos, menciona Miriam, que intencionalmente causan grandes sufrimientos o atenten gravemente con la integridad física y de la salud a través de un ataque generalizado contra la población. Y eso es lo que ha sucedido en estos 12 días pasados de bloqueo, ¿no? Se ha impedido que estas cisternas, ¿no?, de oxígeno pasen hasta los centros de salud, han estropeado una ambulancia y otros enseres públicos, ¿no? Por lo tanto, estos hechos no podían quedar en impunidad, estimada Miriam. Por esa razón hemos acudido ante la Corte Penal. Ahora alguien dirá, ¿pero por qué han ido ante la Corte Penal? Exacto. Por 3 razones fundamentales. El primero, el artículo 13 del Estatuto de Roma menciona que quiénes son las personas que tengan la legitimación activa para ir ante la Corte Penal. Y menciona, primero, ¿no?, dice el Consejo de Seguridad de la ONU, para empezar. Segundo, de oficio el fiscal general de la Corte Penal Internacional. Y tercero, la remisión de un Estado parte de la Corte Penal que ha aprobado y ratificado el Estatuto de Roma. Pues nosotros, como Bolivia, somos Estado parte de esta organización, por lo tanto, la legitimación activa se abre para nosotros. Primer elemento. Segundo elemento que hemos nosotros denunciado, porque acá en Bolivia realmente en este momento estamos viviendo pues una inseguridad jurídica, porque las personas llamadas por ley que deberían ellos actuar de oficio ante algunos delitos que se cometen, no lo han hecho, hay omisión en ellos. Por lo tanto, en el marco del principio de complementariedad que también se habla en el Estatuto de Roma, hemos acudido ante la Corte Penal para que ellos puedan hacer las investigaciones, ¿no? Ahora bien. Y en tercer lugar, hemos pedido nosotros que se haga un examen de preliminar de investigación, ¿no? Toda vez que, sabe, Miriam, si bien la Constitución Política del Estado se refiere a los delitos de lesa humanidad, no así el Código Penal, es decir, no está tipificado actualmente este delito en el Código Penal interno boliviano. Por lo tanto, se nos abre la vía expedita para ir ante la Corte Penal Internacional en base a estos 3 elementos que le mencioné. Ahora bien, las cosas están avanzando rápidamente, ¿no es cierto? Porque ya ha avanzado esto para ingresar ya en una determinada situación y comenzar esta investigación de la que usted me está hablando. Más o menos, ¿en cuánto tiempo saldrá el resultado de toda esta movilización de la Corte Penal? Así es. Mire, primeramente informarle que nos hemos entrevistado el día viernes con la señora Fatou Bensouda, ¿no?,
quién es la fiscal de la Corte Penal. Bueno, ella nos ha recibido, hemos tenido una conversación incluso con sus abogados, ¿no? Y tenemos 4 fases. También nos explicaba estas fases de este proceso. Exacto. Ya hemos ingresado en una de las fases, ¿verdad? Ya hemos ingresado en la primera fase. Así es, según el artículo 15, Miriam, del Estatuto de Roma, existen estas 4 fases. La primera fase es el examen preliminar, es decir, que ellos van a analizar los extremos de nuestra denuncia, van a analizar las pruebas que se han remitido, ¿no? Y ellos van a emitir un primer informe respecto a la competencia que ellos tienen, respecto a la jurisdicción que ellos tienen y a los elementos materiales de este examen primero preliminar. Segundo, ya es una investigación internacional. Incluso personeros de la Corte Penal Internacional podrían llegar a hacer una visita in situ a Bolivia para verificar los extremos, para tener incluso de primera mano la declaración incluso de los familiares, ¿no?, de las víctimas, ¿no?, que han fallecido. La tercera fase ya es una fase de juzgamiento y la cuarta fase ya es la apelación a la sentencia. Estamos en esta primera fase, ¿no? Y también nos ha sorprendido también que en la página oficial de la Corte Penal Internacional ya la señora fiscal, ¿no?, ya colgó nuestra denuncia, está colgada ya la denuncia que hemos realizado, ¿no? Y ella también informa que ha recibido formalmente la denuncia oficial del Estado boliviano. Por lo tanto, estamos en esta primera fase, que es la fase de examen o investigación preliminar. Sí. También acoto algo, Miriam, el procurador del Estado, el doctor Cabrera, también invitó formalmente a la señora fiscal para que en una agenda que podamos tener pueda llegar a Bolivia y pueda ella ver y constatar todos estos hechos denunciados. Bueno, es tiempo, cuestión de tiempo, viceministro. Gracias por habernos informado y también por comentarnos y darnos a conocer cuáles han sido las razones por las cuales el gobierno ha rechazado parte del informe de Human Rights Watch. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Miriam. Un saludo cordial. Hasta luego. Que le vaya muy bien.